Vamos a comenzar el día de hoy una serie expositiva sobre el libro de Jonás. Y no sé si ustedes en algún momento se han topado con esta historia o han escuchado o entendido esta historia, pero créanme, hermanos, que sumergirse en las profundidades de lo que tiene este libro es algo maravilloso. Y nosotros podemos perfectamente deleitarnos en ver la historia de este profeta desobediente, renuente, egoísta, etcétera, pero sobre todo ver la historia de un Dios sobrenatural, poderoso, creador de los cielos y de la tierra, que obra según su perfecta, buena y agradable voluntad. Así que les pido, hermanos, que estemos juntos aquí, prestando atención a esta historia. Les pido que puedan tener sus Biblias allí en sus manos, y si las tienen en físico, mejor aún, para que puedan estar conmigo y abrirle el libro de Jonás. Ya en un momento vamos a leer el capítulo 1. Hermanos, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace tan solo un par de años, en el 2023, exactamente el 18 de junio del 2023, sucedió una catástrofe a nivel mundial cuando un submarino llamado Titán, si han escuchado sobre esto, un submarino llamado Titán implosionó en el fondo del Océano Atlántico Norte cuando ellos estaban haciendo una expedición para ir a ver los restos del Titanic. Esta tragedia conmocionó al mundo y mantuvo en vela a millones de personas durante varios días. Pero al cuarto día de la búsqueda, finalmente se encontraron los primeros restos del submarino, aproximadamente a 500 metros del Titanic, muy profundo en el fondo del mar. Las investigaciones habían arrojado que el Titán había sufrido una implosión debido a la inmensa presión de agua en esa profundidad. Habían 5 personas allí, millonarios, multimillonarios todos. Estos hombres millonarios decidieron comprar su boleto a una empresa llamada Ocean Gate para ir directo a las profundidades del océano, sin saber que a tan solo unas cuantas horas ellos iban a morir. En nuestra historia de hoy vamos a ver a un profeta comprando un boleto de un barco que, a diferencia de estos hombres del submarino, no tenía como destino el fondo del mar, pero sin saberlo, de una manera bastante peculiar e inusual, es ahí justamente donde terminaría. Por eso el título de nuestro sermón es Un boleto al fondo del mar. Sin embargo, su destino final no fue como el de estos hombres que murieron, sino que este profeta contó con la dicha y con la gran gracia de tener un rescate sublime y oportuno, y todo gracias a la soberanía, misericordia y paciencia del Dios de los cielos. Les pido que abran sus Biblias, bueno, ya las tienen abiertas, en el libro de Jonás. Vamos a leer juntos el capítulo 1, es el que vamos a estar considerando el día de hoy. Vamos a leer con atención y vamos a orar para que el Señor nos guíe en el entendimiento de su verdad. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 17, el capítulo completo. Leemos y oramos, hermanos. Lean conmigo. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos.
Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Versículo 13. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Vaya historia, ¿no? Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos una vez más. Gracias por permitirnos, Señor, estar acá en este lugar, escuchando de tu palabra, edificándonos con tu verdad, teniendo comunión los unos con los otros. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, Señor, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para encontrar tu verdad, y que podamos salir de acá distintos, con una mente renovada, que podamos salir confrontados con tu verdad, Señor, que podamos cambiar nuestra vida para tu gloria, y que podamos, Señor, atesorar cada vez más y deleitarnos cada vez más en tu grandeza, en tu soberanía y en tu enorme poder y majestad. Recibe toda nuestra gloria y honra. En nombre de Cristo te oramos. Amén. Mis hermanos, el día miércoles, como decía Pastor Pacheco, en la reunión de estudio y oración, estuvimos viendo un panorama general del libro de Jonás para que tuviéramos un poco más de entendimiento de qué trataba todo el libro. Y llegamos a la conclusión de que el relieve mayor que nos deja este libro no es acerca de Jonás. A pesar de que habla de Jonás, el relieve mayor no es acerca de Jonás, ni es acerca del gran pez que se menciona, ni es acerca de los marineros que se mencionan en la historia, ni de Nínive, ni de la planta que se menciona ya por el capítulo 4. Aunque estos son temas claros que el libro aborda, que dicho sea de paso, son muy, pero muy importantes, por supuesto, tenemos que tener presente que el tema principal de este libro es acerca de Dios y de su soberanía. De modo que llegamos a la conclusión y podríamos afirmar que el tema principal del libro es la soberanía, la compasión y la misericordia de Dios en la salvación. Voy a repetirlo. La soberanía, la compasión y la misericordia de Dios en la salvación. Y este libro, hermanos, nos permitirá experimentar lo mucho de Jonás que cada uno de nosotros tenemos dentro, y lo mucho que nos falta por entender la soberanía de Dios, y lo mucho que nos falta o que nos cuesta en deleitarnos en quién es Dios, en su bondad, y lo mucho que nos cuesta descansar en su voluntad. En otras palabras, es un libro que nos confronta profundamente, no es una historia bonita y rara y ya. Es una historia que nos va a confrontar. Por eso el mensaje para nosotros en este primer sermón es claro, hermanos. Dios,
es soberano sobre toda la creación y hará lo necesario para cumplir su voluntad. Dios es soberano sobre toda la creación y hará lo necesario para cumplir su voluntad. Y vamos a ver esta soberanía de Dios para cumplir sus propósitos a través de 3 puntos. Vamos a ver del versículo 1 al 3 cómo Dios soberanamente ordena al profeta y veremos que este hombre desobedece. Versículos 4 al 16, vamos a ver cómo Dios soberanamente desata una gran tempestad o una tempestad. Y en el versículo 17 vamos a ver cómo Dios soberanamente dispone un gran pez. Y Dios hace justamente todo esto para llevar a cabo su voluntad, su plan de salvación con un pueblo cruel y malvado. Vayamos de nuevo la primera parte de nuestra estructura y leamos los versículos del 1 al 3. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, así empieza el libro, hijo de Amitai, y le da una orden Dios, dice, versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y vemos aquí la primera escena de la historia y vemos el problema principal por el cual empieza a narrarse todo lo siguiente del libro. Todo empieza por acá, por este problema que estamos viendo. En principio nosotros vemos que tenemos 2 personajes acá, está Dios y está Jonás. Y Dios es claro cuando se dirige a Jonás con una orden precisa. Jonás, levántate y ve y haz esto. Ve a Nínive y proclama contra ella porque he visto su maldad. Y justo ahí es que comienza entonces el conflicto de esta historia. ¿Por qué? Bueno, porque Jonás no obedece al Señor. Jonás lo escucha, pero no obedece la orden del Señor. O mejor dicho, lo obedece a medias, porque cuando el Señor le dice levántate, ciertamente Jonás se levanta, entonces podemos decir que lo obedeció hasta ahí. Pero una obediencia a medias no es una obediencia. Jonás se levantó, pero ¿se levantó para qué? ¿Para ir a Nínive? No, para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás agarró la dirección contraria a lo que el Señor le estaba diciendo. El conflicto entonces radica en que Jonás no quiere obedecer el mandato del Señor de ir a predicar al pueblo de Nínive, sino alejarse lo más que se pueda de su presencia. Quería irse muy lejos, donde el Señor no lo viera y no lo encontrara. Bueno, pero ya va. Jonás está diciendo que quiere huir de un Dios que es el Dios creador de los cielos y de la tierra y que conoce absolutamente todos los rincones del planeta entero. Y nosotros podríamos leer esto y decir, bueno, Jonás o está loco, o no es un profeta, o no conoce verdaderamente a Dios y a las Escrituras, o simplemente no está razonando de manera coherente. Alguna de esas opciones. Y en este punto del libro no se nos dice la razón por la cual Jonás no quiere ir a Nínive. Eso lo vamos a ver ya por allá en el capítulo 4, pero hasta ahora no tenemos información de por qué Jonás no quiere ir. Simplemente dice que no va. Pero bueno, si nosotros pensamos que Jonás no es un profeta de Dios, estaríamos equivocados en plantearnos algo como eso, porque la Biblia es clara y dice en 2 de Reyes 14:25 que Jonás ciertamente era un profeta que servía en el tiempo del rey Joroboam II. Dice 2 de Reyes 14:25. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Es claro que este hombre era un profeta y era usado por Dios como tal. Y como buen profeta de Dios, Jonás conocía las Escrituras. Jonás sabía quién era Dios. De hecho, en el versículo 9 de nuestro texto, él afirma que Dios es el Dios de los cielos, el creador, el dueño del mar y de la tierra. Él lo dice. Entonces empezamos a ver como la ironía de la historia. Jonás seguramente conocía el Salmo 39 que dice, desde el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Miren lo que dice el salmista. Si yo subo a los cielos,
allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Entonces la idea es bastante clara. A donde sea que yo vaya, Señor, tú vas a estar allí, porque tú creaste los cielos y la tierra. Entonces debería ser más que obvio para Jonás y para cualquier creyente que tratar de huir de la presencia del Señor es algo simplemente absurdo. Es una completa tontería, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces podríamos llegar a la conclusión, definitivamente, de que Jonás no estaba razonando bien las cosas, ¿verdad que sí? Pareciera que algo no andaba bien en su cabeza, no estaba pensando coherentemente, muy probablemente por su pecado y por su corazón endurecido. Hermanos, todos nosotros sabemos que cuando nos cerramos en nuestro pecado, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra altivez, muchas veces no vemos con claridad las cosas. Nos ponemos como necios, ¿verdad? Nos ponemos como tercos, no entendemos las cosas que nos dicen, porque estamos sumergidos y encerrados en nuestro propio pecado y no estamos viendo con claridad la verdad. Entonces somos como creyentes que pareciera que no conocieran la verdad de Dios y no tiene como tanto sentido eso. Bueno, algo parecido pasaba con este hombre, porque hermanos, no hay otra explicación. Si era un profeta y si conocía las escrituras y si conocía al Dios que él mismo declaraba que era el Dios del mar y de la tierra, entonces simplemente no estaba bien de su cabeza. Ni que se fuera a lo más recóndito de la tierra, podía estar fuera de la presencia del Señor. Dicho sea de paso, el pueblo de Tarsis, el lugar donde quería ir Jonás, se conocía en ese tiempo como el lugar más lejano de la tierra, que es parte de lo que conocemos de España el día de hoy. Pero era conocido como el lugar más lejano de la tierra. Así que Jonás pensaba que si él se iba hasta allá, a lo más lejano, nadie lo iba a conseguir, incluso Dios mismo. Y es interesante ver cómo en menos de 3 versículos el autor repite la idea que Jonás quería estar lejos de la presencia del Señor. Ese era su objetivo, lejos de la presencia. Hay un énfasis importante en esto. El autor quiere que veamos la intención marcada de la desobediencia de Jonás. Es decir, no fue que Jonás no escuchó bien la orden, porque podríamos pensar algo como eso. Como nosotros los padres, que a veces a nuestros hijos les tenemos que dar una instrucción y repetírsela 2 o 3 veces y preguntarle, ¿entendiste lo que te dije? Y luego de que estamos seguros de que entendieron, vamos a poder ver si son obedientes o no. Pero hermanos, este no es el caso. Jonás escuchó bien y desobedeció bien también. Él estaba claro de esto. Tampoco fue que Jonás no tenía un entendimiento claro de geografía y no sabía dónde estaba Nínive. O estaba confundido de qué Nínive le estaba hablando el Señor. Bueno, pero ¿será Nínive algún pueblo pequeño por aquí? No. El Señor le dijo, Nínive, la gran ciudad, así era conocida. Es decir, Jonás, tú sabes a dónde tienes que ir. No te puedes hacer el loco. Nínive, la gran ciudad. Y el texto es claro al dejarnos ver que la intención de Jonás era desobedecer y hacer exactamente lo contrario de lo que el Señor le estaba pidiendo. De hecho, el versículo 3 dice que él pagó el pasaje. Jonás pagó para pecar, pagó para desobedecer a Dios. Él estaba bien claro de lo que estaba haciendo. Ahora bien, hermanos, ¿cómo es evidente la soberanía de Dios en este primer punto? Bueno, Dios muestra su soberanía al querer usar al profeta Jonás, ordenándole que vaya y predique a un pueblo pagano y malvado. La orden era un poco complicada para Jonás. Y esa palabra proclama es justamente el llamado de advertencia que Dios pedía a los profetas que hicieran con los pueblos para que ellos se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Él. Él iba justamente a proclamar eso para que se arrepintieran. En otras palabras, Dios soberanamente quería salvar a ese pueblo. Cruel, despiadado, malvado, conocido por sus torturas y que además de eso representó por mucho tiempo una amenaza contra el pueblo de Israel. Eran enemigos. Entonces Jonás pensaba, bueno, Señor, ¿cómo yo voy a ir allá a predicar en contra de ellos? No tiene tanto sentido esto. Pero mis hermanos, Dios es quien decide de manera soberana, según el beneplácito de su voluntad, a quién salva, cómo lo hace,
qué instrumentos o qué medio utiliza para hacerlo. Pero al parecer Jonás no estaba muy de acuerdo con eso. Tanto así que desobedeció al Señor y tomó un rumbo distinto. Señor, a mí no me parece que tú estés salvando a este pueblo tan malvado. Yo mejor me voy para otro lado. Así que el libro comienza de esa manera, dejándonos inmediatamente el conflicto y cómo a partir de ahí Dios sigue mostrando su soberanía, su poder, su compasión, su misericordia, no solamente con el pueblo de Nínive, no solamente con Jonás, sino también con unos marineros paganos, tal como vamos a ver en los próximos versículos. Leamos ahora desde el versículo 4 y vamos a ver cómo Dios soberanamente desata una tempestad. Dice el versículo 4 hasta el 10. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que tú estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que le había declarado. Jonás desobedeció el mandato del Señor, pagó un boleto, se montó en un barco y se fue lejos de la presencia del Señor. Pero, qué importantes son los peros. Ve cómo está el contraste aquí. Pero, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios pensó: este Jonás cree que puede salirse con la suya. Pero no es así. Hagamos algo. Y soberanamente desata una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de quebrarse por completo. El texto nos está llevando a entender que Dios es soberano sobre su creación, capaz de ordenar a los vientos y a los mares y que estos obedezcan inmediatamente. Imagínense, hermanos, lo enorme de la tempestad que dice el verso 5 que los marineros tuvieron miedo. Normalmente, los marineros experimentados no tienen miedo con algún viento o con alguna tormenta o con lluvias. Lo que quiero decir es que están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones. Simplemente intentan resolver lo que esté pasando. Pero esta tempestad era tan grande que ellos podían notar con facilidad que definitivamente era algo sobrenatural. Era como si un castigo les había venido. Y por eso es que ellos hacen lo que hacen. ¿Qué hacen los marineros? Empiezan a clamar a sus dioses. Estos marineros paganos e idólatras tenían sus dioses. Y ellos entendieron que era algo tan grande que definitivamente no podían resolver por ellos mismos. Y por eso clamaban a sus dioses para que los ayudara. Y empiezan a quitar peso, dice el pasaje del barco, pensando que quizás eso podría ayudar. Y hermanos, qué irónico esto, que mientras ellos claman a sus dioses para que los ayudara, por otro lado, ellos intentaban resolver con sus propias fuerzas. ¿Les suena familiar esto? ¿No es lo que hacemos nosotros muchas veces, hermanos? Y no estoy hablando obviamente de dioses falsos, sino con el Dios verdadero, pero siempre buscando de alguna manera resolver con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, siempre queriendo añadir un pequeño esfuerzo a lo que Dios solamente puede hacer. Aligerar el peso del barco no iba a solucionar el problema, porque el problema no era el barco ni su peso. El problema era la tempestad, la lluvia, los truenos, los vientos, las olas gigantes y embravecidas. Y es más que claro que algo como eso ellos no lo podían resolver. Ellos no podían ordenarle al viento que parara, ni a la lluvia, ni a las olas. No tenían esa capacidad. Ellos necesitaban una ayuda divina. Y en su ignorancia e idolatría,
solicitaban ayuda a sus dioses. Pero ¿qué pasaba? Nada. No pasaba absolutamente nada. Y mientras ellos clamaban a sus dioses, desesperados y angustiados, ¿qué hacía Jonás? Dormidote, tranquilo, relajado, durmiendo como un bebé mientras estaba pecando en gran manera delante de Dios. Él estaba realmente tranquilo con lo que estaba haciendo. Yo no sé si podemos ver lo profundo de esto, hermanos, porque no se trata de que Jonás estaba durmiendo porque tenía sueño y ya. No se trata de eso. Es que Jonás estaba perfectamente tranquilo con su pecado delante de Dios. Él estaba como si nada. Pareciera que no estaba para nada preocupado por la decisión tan horrible que había hecho de rechazar el mandato del Dios de los cielos. Y sin duda, mis hermanos, esto debe llamarnos a capítulo a todos nosotros para ver que el pecado es tan peligroso que muchas veces nos adormece sin estar conscientes de las enormes consecuencias que eso trae. Hermanos, debemos preocuparnos cuando sabemos que estamos pecando delante de Dios y podemos irnos en la noche a nuestra cama y dormir como si nada está pasando. Debemos preocuparnos. Si el pecado no nos inquieta, debemos preocuparnos. Si estás tranquilo mientras pecas, preocúpate y vuelve a Dios para que Él te perdone y te ayude a volver al camino correcto. No podemos tratar el pecado de una manera tan ligera, hermanos. Alguien decía, mata a tu pecado o tu pecado te matará a ti. Jonás estaba tranquilo, como si nada, durmiendo profundamente mientras la tempestad amenazaba con destruir el barco con completo. Pero en el versículo 6 dice que el capitán se le acercó y yo imagino la cara del capitán, llegando estaba Jonás, ellos haciendo un poco de cosas y de repente ve a Jonás dormido y dice, ¿de verdad? ¿Este hombre durmiendo? Él le dice, ¿cómo es que estás durmiendo? O sea, ¿qué es lo que tienes en la cabeza, Jonás? ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate. Y miren lo que le dice. Invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y en este punto la grandeza del Señor sale a relucir justamente con esa frase que el capitán le dice a Jonás. Invoca a tu Dios. Invoca a tu Dios. En otras palabras, Dios está mostrando su superioridad absoluta sobre cualquier otros dioses que ellos estaban invocando. Los marineros se están dando cuenta aquí que sus dioses no están haciendo nada para salvarlos. No están resolviendo el problema que tienen. Y ellos sabían que algo sobrenatural estaba pasando, pero sus dioses nada podían hacer. Por eso le dicen a Jonás que ore a su Dios para ver si él algo podía hacer. Jonás, ora a tu Dios, porque quizá tu Dios es más grande que el de nosotros. Quizás tu Dios sí puede hacer algo que nuestros dioses no están haciendo. Por favor, levántate, invócalo. Y luego de eso, dice que los marineros echaron suertes para ver a causa de qué persona es que estaba viniendo esta calamidad. Y no se sabe con exactitud cómo era eso de echar suertes. Quizás no se conoce el procedimiento exacto, pero el punto es que Dios es soberano incluso en permitir que por medio de eso se hiciera y saliera a relucir quién era el responsable. Es decir, Dios permitió que eso pasara. Evidentemente, cuando estos hombres hicieron esto, ¿sobre quién cayó la culpa? Sobre Jonás. Y no sabemos si lo hicieron una y otra vez, pero probablemente sí, y cada vez que lo hacían salía sobre Jonás. Era como Dios confirmando, sí, es él. De él es la culpa. Y yo supongo que en ese momento estos marineros miraron de arriba abajo a Jonás y le dijeron, ¿quién eres tú realmente? Y empiezan a hacerle una serie de preguntas. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres? Etcétera. Y Jonás
de una manera bastante irónica, le dice, yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Jonás, ¿tú temes al Señor y estás haciendo lo que estás haciendo? Estos hombres debían tener la cabeza de verdad, no estaban entendiendo qué pasaba. Y ya los marineros sabían que él estaba huyendo de la presencia del Señor, porque ya se los había dicho. Así que debieron haber pensado, este hombre está realmente loco. Loco. ¿Cómo dice que teme al Señor? ¿Cómo reconoce que es el Dios que hizo el mar y la tierra y aún así intenta huir de él? ¿Acaso no se da cuenta de que esto es imposible? Unos marineros paganos estaban razonando de una manera más coherente que Jonás, que era un profeta de Dios. Y en el verso 11, nosotros encontramos el clímax de este gran problema cuando los marineros se acercan a Jonás y le preguntan, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Ellos pensaban, bueno, si tú eres el del problema y a causa de ti nosotros estamos atravesando todo esto, por favor dinos entonces qué es lo que hay que hacer para resolverlo. ¿Qué hacemos, Jonás? Nuestros dioses no pudieron hacer nada, pero tu Dios seguramente sí ha encontrado la manera de liberarnos de esto. Empezamos a ver cómo Dios poco a poco va trabajando en el corazón de estos hombres. Es impresionante. ¿Qué hacemos, Jonás? Y así como el clímax de la historia lo marca esta pregunta, la resolución la vamos a ver justo en el siguiente texto. Jonás le responde, tómeme y lánceme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Jonás entendió que era su culpa. Y como él no estaba dispuesto a ir a Nínive, él le dijo, bueno, tómeme y lánceme al mar. Jonás pudo haberles dicho, yo creo que esto se puede resolver si damos vuelta al barco y volvemos a Jope para que entonces yo vaya a Nínive. Quizás el Señor así se calme porque voy a obedecerle, pero no. Jonás en su corazón aún egoísta y endurecido prefirió morirse, que lo lanzaran al mar para morir en vez de obedecer a Dios e ir a Nínive. La soberbia era tan grande que él prefería morir en el fondo del mar antes de obedecer al Señor. Los marineros sabían que era una muerte casi segura. E irónicamente vemos cómo estos hombres tenían más preocupación por el destino de un solo hombre que Jonás por el destino de miles de personas en Nínive a los cuales Dios quería salvar. Fíjense que en los siguientes versos se nos muestra que estos marineros no lanzaron a Jonás inmediatamente al fondo del mar. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque obviamente iba a morir inmediatamente y ellos no querían mancharse con la muerte de una persona. Jonás le dice, la única forma en que esto pare es que me lancen al mar. Pero estos marineros estaban preocupados por él y decían, no, vamos a intentar hacer algo más. Entonces el versículo 13 dice, se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, y ahora están hablando con el Señor verdadero, no están hablando con sus dioses. Te dice, Señor, te rogamos, oh Señor, con mayúscula, no permita que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Estos hombres estaban entendiendo la soberanía de Dios. Los marineros empezaron a buscar la manera de poder seguir teniendo el bote a flote y ver si podían seguir remando, y lo estaban intentando, pero ¿qué dice el texto? No pudieron. Y más bien todo empeoraba. El mar seguía embraveciéndose cada vez más. Y aquí es donde pasa algo totalmente glorioso. Porque Dios no estaba lidiando solamente aquí con el corazón de Jonás. Dios estaba haciendo algo increíble aquí, porque estaba al mismo tiempo iluminando y regenerando el corazón de estos marineros paganos para que se volvieran a Él. Qué increíble, hermanos. El verso 14, invocaron al Señor. Ya no estaban buscando sus dioses falsos.
Y esto es impresionante. En medio del caos, estos hombres empiezan y entienden que tienen que hablar con el único Dios verdadero. En medio de la tormenta, vemos cómo Dios obra milagrosamente en la vida de estos hombres. Y ahora ellos entendían que todo lo que estaba pasando se debía a la soberanía y al poder de Dios. Se estaban dando cuenta que no se trataba solamente de Jonás. Estaban ya dirigiendo su mente y su enfoque y su intención al Dios verdadero. Es impresionante, hermanos, ver cómo Dios salva en situaciones totalmente inusuales. Y cómo nosotros muchas veces estamos tan concentrados y enfocados en las situaciones, en las circunstancias, en los detalles del problema, que no nos detenemos a mirar al poder de Dios y la gran misericordia que tiene Dios al salvar a personas en los momentos más inesperados, cuando menos nosotros lo esperamos. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos leído esta historia en algún momento y no nos hayamos dado cuenta de lo que Dios hizo en la vida de estos marineros paganos. Saben, nosotros no sabemos si Jonás le dio más información de Dios a estos hombres o si les había predicado para que se pudieran arrepentir y creer en él. Probablemente no. Yo pienso que por la actitud de Jonás, no creo que le haya dado más información de Dios. Simplemente le dijo lo que le dijo en el versículo 9. Sin embargo, fue suficiente. Y ellos llegaron a la conclusión, más que por las circunstancias, por iluminación divina, que todo estaba siendo orquestado por un Dios soberano sobre toda la creación. Y es por eso que llegaron a la conclusión de que era totalmente absurdo seguir peleando en sus propias fuerzas. En el versículo 14 dice que el Señor ha hecho como Él ha deseado. Ellos entienden que seguir peleando con sus fuerzas, seguir peleando contra Dios, era algo absurdo, era una tontería. Así que no tuvieron más opción que rendirse a la voluntad de Dios y echar a Jonás al mar. Y cuando eso pasó, ¿qué fue lo que sucedió inmediatamente? El mar cesó su furia. Y no porque Jonás había dicho que se calmaría, sino porque Dios decidió que se calmaría el mar. Así como Dios dispuso la tormenta, de igual modo ordenó a los vientos parar cuando Él quiso. Y esto seguro nos recuerda la historia cuando estaban los discípulos de Jesús en el barco, en la barca en el mar de Galilea, y hay una gran tormenta y ellos despiertan a Jesús. ¿Recuerdan? Le dice que los salve. Bueno, Mateo 8, 26, 27. Decían los discípulos, Jesús le respondió a los discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este acto asombró y dio temor reverente a los discípulos hacia el Señor, y pudieron entender que solamente Dios era capaz de hacer algo como eso. Más nadie, ningún otro Dios. Solamente Dios puede ordenar a los vientos parar y los vientos van a parar. Y en el versículo 16 de nuestro texto ocurre prácticamente lo mismo. Dice que los marineros temieron. Y ¿saben qué, hermanos? Es la tercera vez en estos versículos que dice que los marineros temieron, que tuvieron miedo. Pero a diferencia de los otros dos, el temor que se menciona aquí no es un temor paralizante, no es un temor o un miedo de qué pasaría con ellos o si iban a morir o no, como se ve anteriormente, sino un temor reverente a Dios por haber visto su gran misericordia y bondad. Era un temor al Señor. Así que como dice el texto, estos hombres que hicieron, dieron fruto, ofrecieron sacrificios, hicieron votos al Señor. Hermanos, definitivamente Dios es soberano y todopoderoso. Amén. Recordemos, hermanos, a pesar de que es una historia que tiene dos personajes importantes que narran una trama, Jonás, los marineros,
Hay un tercer personaje que marca la pauta de todo lo que sucede y que prevalece sobre todo lo que sucede, y es Dios. Dios es soberano sobre toda la creación y hará lo necesario para cumplir su voluntad. Es justamente lo que hemos visto hasta ahora, y para seguir viendo esa soberanía, en el versículo 17 nos dirá algo bien peculiar y para nada común y simple, sino todo lo contrario. Y aquí es donde quizás la mayoría de las personas centran su atención, en el gran pez. Dice el versículo 17. Vamos a ver cómo Dios soberanamente dispone de un gran pez. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y como le decía, esta es la parte de la historia donde la mayoría de las personas se centra y recuerda. De hecho, hay una canción por allí que no me la sé, si no se las cantaría con mucho gusto. Una canción que, de hecho, nuestra hermana Keila el miércoles la estaba cantando. Después, al final de la reunión, le pueden decir a ella que se las cante. Muchas personas saben de esa canción, pero el hecho es que muchos, al pensar en Jonás, piensan en una ballena y en un hombre dentro de ella. Y casi todas las fotos que consigues en internet van a estar así. De hecho, la que teníamos también puesta en la pantalla era así. La cultura ha hecho que la gente tenga en la mente una ballena, pero ¿saben qué? La Biblia no dice que es una ballena. ¿Sabían eso? La Biblia dice que es un gran pez. Y aunque la historia parezca bastante inusual o un poco irreal, nosotros creemos fielmente en la palabra de Dios. Y alguien decía que si la Biblia incluso dijera que fue Jonás el que se tragó el pez, nosotros también lo creeríamos, porque la palabra de Dios es inerrante, inequívoca. Es la palabra del Señor. Y es importante para todos nosotros entender que esto no es una analogía, como muchos alegan, o no es una historia ficticia, no es un cuento simplemente para entretener a los niños en la escuela dominical, en las iglesias. Aquí estamos hablando, hermanos, de una historia real. Y es importante que lo veamos como tal, porque las implicaciones van a venir de una manera más profunda cuando entendemos que es una historia real, de un profeta real que existió, con un pueblo que existió. Y sobre todas las cosas, como prueba más fuerte, nos muestra que esto es un libro histórico en la manera como el Señor Jesús lo trató como tal. El Señor Jesús dijo que era una historia real y lo citó. Él dice en Mateo 12 esta historia. De modo que podemos estar más que seguros que estamos frente a una historia real, orquestada por un Dios, no solo real, sino único y soberano sobre la creación, capaz de ordenar a un pez que se trague a este hombre, y no solo eso, sino que permite que permanezca en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tiene de especial esto? Bueno, primero, que Jonás no estaba aquí delante de un juicio por parte del Señor. El gran pez no se había tragado a Jonás como un castigo por parte del Señor, sino que el Dios de toda gracia y de toda bondad había utilizado este gran pez como un medio de gracia y de salvación para seguir obrando en la vida de este hombre y para cumplir su propósito. Jonás esperaba morir cuando lo lanzaron al mar. Recordemos eso, recordemos su corazón egoísta, que prefería morirse antes de ir a Nínive. Eso es lo que él esperaba cuando lo lanzaron al mar. Pero Dios tenía otros planes. Dios le dijo, no te vas a morir. Yo te voy a salvar. El mismo Dios soberano que había llamado a Jonás era el mismo Dios soberano que había desatado una tempestad, y era el mismo Dios soberano que había expuesto el pecado de Jonás, y era el mismo Dios soberano que había salvado a los marineros, y era el mismo Dios soberano que dispuso un pez para que se tragara a este hombre y de manera milagrosa y sobrenatural dejar que viviera dentro de él por 3 días y 3 noches. Si esto no muestra la soberanía de Dios, mis hermanos, no sé qué lo haría. Y esta señal era la que sería utilizada por el Señor Jesús cuando se le decía a sus discípulos,
que de la misma manera como Jonás había estado en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, él mismo estaría por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mis hermanos, Cristo estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Así que lo segundo especial de este punto es que estamos hablando en nuestro texto de una tipología de Cristo. Y así como Dios sacó a Jonás del gran pez al tercer día, de la misma manera sacó a Cristo de la tumba, resucitándolo de entre los muertos, para demostrar ciertamente que Él era el Hijo de Dios, que había satisfecho por completo su justicia y que ahora eso sería suficiente para la justificación de todo aquel que crea en el Señor. ¿Ven lo maravilloso de esto? Dice Mateo 12, 40-41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y lo veremos luego en las próximas semanas. Y miren, dice el Señor, algo más grande que Jonás está aquí. Hermanos, la historia de Jonás es fascinante y nos deja ver la soberanía, la gracia y la misericordia del Señor. Pero ¿saben qué? Algo más grande que Jonás ha venido. Algo más grande que Jonás ha venido. Jonás y su historia han venido a nosotros para vernos reflejados en eso y poder cambiar áreas de nuestra vida. Pero Jesucristo, mis hermanos, ha venido a nosotros para darnos algo que ni Jonás ni absolutamente nadie nos puede dar, y es la salvación de nuestras almas. Sabes, tú puedes creer o no en la historia de Jonás. Tú puedes ser de los que piensan que es una analogía, que es una historia ficticia. O puedes ser de los que creen que es una historia totalmente verdadera. Y probablemente eso no afecte para nada en tu vida. Ya creas que es una historia falsa o una analogía con algún propósito, o que creas que es una historia verdadera y quizás eso no altere nada en tu vida. Pero que creas o no creas en aquel que ha venido a salvarnos, sí afecta toda tu vida. Por eso algo más grande que Jonás ha venido. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, que el que crea en Él, en Cristo, no se perderá. Pero dice el versículo 18, que ciertamente el que no ha creído ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Si crees en la historia de Jonás, bien. Si no crees en la historia de Jonás, bien. Quizás, como dije, no afecte nada en tu vida, pero si crees o no crees en el Hijo de Dios, ahí sí tendrías algunas cosas que revisar. Así que si escuchas estas cosas por primera vez y te parece sorprendente toda esta historia, y cómo Dios es soberano, poderoso, sobre todo, entonces necesitas entender que hay algo aún más sorprendente que esto, más sorprendente. Y es que Dios mismo haya enviado su único Hijo a sufrir las terribles dolencias que nosotros merecíamos sufrir, que entregó su vida entera por nosotros y que al tercer día fue resucitado de los muertos por Dios mismo, demostrando que había vencido la muerte y que ahora nuestras culpas fueron cargadas a su cuenta. Eso sí es sorprendente de verdad, ¿verdad? Eso, hermanos, no hay comparación. Algo más grande que Jonás ha venido y es Jesucristo, quien otorga salvación. Y esa salvación está disponible hoy para ti. Así que no huyas más. Si eres como Jonás, que Dios te ha llamado e intentas huir de alguna manera, no huyas más. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Señor. Y amada iglesia, para aquellos que nos hacemos llamar creyentes, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, también es necesario que entendamos que huir de la presencia del Señor es algo, no solamente es una completa tontería, es algo absolutamente imposible. Imposible. De modo que atender al llamado de Dios es lo mejor que todos nosotros podemos hacer.
Como dice el salmo que leía el pastor Pacheco, estar cerca del Señor es nuestro bien. Que estés cerca de la presencia del Señor es lo mejor que te puede pasar. Y estar lejos es lo peor que te puede pasar. Obedecerle, atender su llamado y alejarnos del Jonás que muchos de nosotros tenemos dentro, siempre será la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Siempre. Pero hermanos, recordemos algo. Así nosotros decidamos desobedecer a Dios y decidamos ser rebeldes, renuentes. Es importante saber y entender que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que es soberano sobre todas las cosas. La salvación le pertenece y los medios que utiliza le pertenecen a Él, solamente a Él. Y si Él quiere utilizarnos a nosotros para llevar un mensaje, hermanos, es mejor que le prestemos atención y que obedezcamos su mandato, porque al final su voluntad prevalecerá, pase lo que pase. Oremos, hermanos. Bendito y buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias por confrontarnos con tu verdad, Señor. Gracias por dejarnos ver las riquezas de este capítulo, de este libro de Jonás. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en nuestra vida y ayúdanos a poder deleitarnos cada vez más en ti. Entendemos que eres soberano, que eres poderoso y que haces según quieres. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, porque entendemos que es buena, agradable y perfecta. Y ayúdanos a alejarnos lo más posible, no de tu presencia, sino de nuestro propio pecado y de nuestra maldad, para acercarnos más a ti, porque entendemos que estar cerca de ti es nuestro bien. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.